Mateo, capítulo 10, versículos del 26 al 33. Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz, lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre, y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Hermanos, esta es palabra del Señor. Es una muy grata alegría acompañarlos hoy día. Quizás lo primero que debo decir es saludos de los hermanos en la iglesia de San Pedro. Para todos nosotros y quizás más para mí, que llevo años en la iglesia y conozco personalmente a muchos de ustedes. Estaba pensando que a algunos de ustedes los conozco desde la época de la universidad, que tenía 20 y tantos años. Y compartimos juntos el proceso de conocer a Cristo. Así que me siento como en casa, en mi propia familia, estando con ustedes esta mañana. Y el tema que nos convoca, creo yo que el Señor nos llama a revisar nuestro corazón, sobre todo al comienzo de cada año, y quisiera yo que habláramos del temor a la luz de la palabra de Dios. Todo desafío, todo cambio puede traer ese tipo de emociones al ser humano. Y las emociones son comunes a toda la raza humana. Fíjate que si algo pudiera encontrar en cualquier tribu, en cualquier época, en cualquier condición social, en cualquier condición educacional de una persona, son las emociones. Son genéticas, son comunes a todo el género humano. La ira, el enojo, el miedo, el temor, la vergüenza, el asombro, tienen un correlato facial. Así que tú incluso podrías desconocer el idioma que habla una persona, pero saber exactamente qué emoción está experimentando. Las emociones producen cambios en nuestro cuerpo y modifican mi expresión facial, involuntariamente. Dios sabe eso. Él nos creó. Así que ese es un tema importante en la Escritura. La Escritura no habla solo de ideas. Dios viene a redimir a todo el ser humano. No solamente a tus ideas, también a tus emociones, sentimientos, tus deseos, tu corazón entero. Antes de acercarnos entonces a Mateo 10, te invito a orar. Padre amoroso y bueno, a quien podemos llamar Abba Padre, que nos conoce perfectamente, ilumina nuestro corazón para poder temer a ti, pero a nada más. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y para poner contexto en el texto que vamos a revisar hoy, vamos a leer unos pasajes antes, desde el versículo 22 en tu Biblia. Estoy en Mateo capítulo 10. Dice: por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan de una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo.
Si al jefe de la casa lo han llamado Belcebú, cuánto más a los de su familia. Este texto es parte del Evangelio de Mateo, que es un evangelio sinóptico. El autor, como su nombre lo indica, es el apóstol Mateo. Nos viene presentando a Jesús como el rey prometido por los profetas. Hasta ahora nos ha presentado, si tú piensas en los primeros capítulos de Mateo, la genealogía de Jesús, sus primeros años, su infancia, después sus primeras enseñanzas, las evidencias que lo muestran como rey, con poder y autoridad. Pero ahora, a partir del capítulo 10 hasta el 16, nos empieza a mostrar la misión del rey. Justamente, este capítulo 10 que estamos leyendo es la anunciación de la misión del rey y su plan de salvación para todo el género humano, para ti y para mí. Se hablará en estos capítulos, por ejemplo, de la comisión de los 12 apóstoles a predicar el Evangelio, de la provisión del Espíritu Santo para que puedan hacer esta tarea y de las reacciones hostiles que iban a experimentar de las personas a su alrededor. Entonces, entre los versículos 24 y 33, que es donde nos vamos a detener hoy día, se enfoca en ti y en mí, en el discípulo. ¿Cuál es el precio personal a pagar por seguir a Jesús? ¿Qué debo hacer ante situaciones límites de persecución, como las que se describen aquí? ¿Cómo enfrento mi miedo y mi temor? El contexto aquí, entonces, en estos versículos que vamos a revisar, es la experiencia de adversidad por parte del mundo circundante, sufrida por el discípulo, y las palabras que Jesús da para consolarlos. Veámonos uno por uno. El 26 dice, así que no tengan miedo, porque nada hay encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. La primera frase, así que no les tengan miedo. La palabra en el original para miedo aquí es phobos. Phobos puede tener dos sentidos en la Biblia. No es exclusivamente como la usamos en el español moderno, que siempre tiene un sentido negativo. De ahí sale nuestra palabra fobia. Por ejemplo, claustrofobia, miedo a estar en un lugar pequeño. En términos de la Biblia era una palabra que podía tener también un sentido positivo. Por un lado, el sentido negativo era de huir, de sobrecogimiento, anonadamiento, sentirse menos. Por otro lado, estaba el sentido positivo del uso de esta palabra phobos y que está en el texto. Y es phobos como reverencia frente a Dios. ¿Por qué? Porque no puede haber religión sin un temor reverente de la criatura ante el Creador. Este sentir reverente, el tener conciencia de Dios, es la actitud necesaria para la amorosa comunión con nuestro Padre. Sigamos mirando este versículo 26. Aquí el miedo está en sentido negativo. Frente al odio, la persecución y la calumnia que sufren los discípulos, tú y yo podríamos tener una inmediata respuesta de miedo. El Salvador entonces aconseja a sus discípulos, pero no los acusa de pecadores. Fíjate que Él está tratando de ayudarlos, no está acusándolos. Cuando les dice no tengan miedo, comprende la reacción humana normal. Él creó nuestras emociones, así que te entiende perfectamente a ti y a mí cuando experimentamos miedo. Así que Él quiere mostrarnos un camino alternativo. No es la única reacción posible que yo puedo tener. En la segunda parte del versículo 26 leemos, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Aquí nos da la primera manera de afrontar el miedo y es tener conciencia de esto, que a su debido tiempo Dios va a sacar a luz todas las cosas, incluido nuestra verdadera inocencia. Si recuerdan la primera
lectura en el Salmo 76, Dios va a ejecutar juicio sobre sus enemigos, va a llegar ese momento. Y esa tiene que ser una esperanza para ti y para mí. Dios es tu defensor. Si nuestros perseguidores no se arrepienten, enfrentarán con la segunda venida de Cristo su juicio. Quiero mostrarte un pasaje del Apocalipsis, pero antes de mostrarlo, contarte que quizás te pasa lo que me pasaba a mí con el libro de Apocalipsis. Lo creía un libro complejo. Las metáforas del Apocalipsis hasta me asustaban y también tenía dudas de entenderlo bien. Mi papá me decía, lee el Apocalipsis. Mi pastor me decía. Y yo pensaba, bueno, como queda para el tiempo del fin, quizás tengo tiempo para leerlo. Finalmente, gracias a Dios, le hice caso y lo estudié y me di cuenta que el Apocalipsis es un libro para hoy día. Aquí y ahora, para ti y para mí. Dice cosas que me sirven hoy día. Y quiero mostrarte una de esas que está en Apocalipsis 5, 6 y 13. Dice, entonces vi en medio del trono a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos. Y oía a todos en la creación que cantaban. Al que está sentado en el trono y al cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esta imagen está hecha en el Apocalipsis para ayudarnos a ver al verdadero Jesús. A veces nos imaginamos una imagen de un Jesús raquítico, con las costillas al aire, sufriente, colgante, tan débil. Pero el Apocalipsis nos invita a complementar su sacrificio con las consecuencias de su sacrificio y la exaltación de Cristo, resucitado. Esta metáfora que está aquí lo muestra como cordero. Sí, Él es el Cordero de Dios, inmolado, pero tiene 7 ojos y 7 cuernos. El número 7 en la Biblia significa perfección. Cuando veas un 7 en la Biblia está diciendo que lo que va a decir a continuación es perfecto. Entonces, nuestro Salvador tiene la más perfecta visión que puedas imaginar. Es omnisciente, todo lo sabe. Los cuernos en la Biblia son símbolos de poder y autoridad. Y Él tiene la más perfecta autoridad y poder que puedas imaginar. De hecho, lo dijo cuando resucitó, le dice a sus discípulos, paz a vosotros. Y la razón para darles esa paz, les dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, lo primero que Jesús quiere mostrarnos como fuente para combatir el temor es que Él está en control. Él está a cargo. Dios no ha abdicado de su trono. Él está sentado en su trono hoy. Tengo que verlo así. Soberano, absolutamente soberano. Como ese cordero de 10 cuernos. El libro de Efesios dice, el apóstol que ruega para que seamos conscientes de la supereminente grandeza del poder de Dios que opera en nosotros. En la Reina Valera 60 lo dice así. Es interesante que el apóstol nos dice que nos demos cuenta del poder que opera en nosotros. Nos dice la grandeza del poder que opera en nosotros. ¿Cómo se lo explico? Dice Pablo. Ya, la eminente grandeza del poder que opera en nosotros. Todavía falta. Y él tiene que decir la supereminente grandeza del poder de Dios que opera en nosotros. Este es el Dios que me cuida. Este es el Dios que te ve con 7 ojos. No le falta nada que comprender, entender respecto a tu pasado, presente, futuro, sobre la historia humana y sobre toda la eternidad futura. No tiene que pensar nada, no tiene que decidir nada, es omnisciente, todo lo sabe en una eternidad pasada
ya decidió todo. Nada lo hace titubear. Nada lo preocupa. Comunión con ese Dios de paz es la que yo y todos los que estamos aquí necesitamos. Él va a ser entonces nuestra defensa y podemos descansar en esa perfección. Sigue, versículo 27. Lo que digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. El peligro del temor, queridos amigos, es que nos paraliza. Dejo de moverme para el lado que Dios quiere. Jesús invierte gran tiempo de su ministerio en la tierra hablando cara a cara con sus discípulos. En privado. Por eso dice lo que les dije en conversaciones largas en la noche. Ustedes deben proclamarlo. ¿Qué parte del mensaje? Todo el mensaje. Todo el consejo de Dios. ¿Quiénes? Tú y yo. No solo los pastores, no solo los misioneros, no solo los obispos. Tú y yo. ¿Desde dónde? Desde la azotea. ¿Cuál es la metáfora aquí? Para que lo escuchen todo, sin restricción. Mis familiares, mis vecinos, mis amigos, no tengo que tener temor de la reacción potencialmente hostil que podrían tener. Dios hace milagro con la gente. Yo he conocido muchos casos que personas que tú les predicas y parecen titubeantes frente al mensaje del Evangelio, te dan la espalda, te rechazan, pero con el tiempo esa semillita crece y tienes después un cristiano muy comprometido. Dios obra ese milagro, no tú. Tú eres el sembrador, el que le da la posibilidad de crecer a la semilla es Dios. Por tanto, la dificultad, la persecución no cambian la naturaleza y el fin de nuestra misión. Debo seguir adelante, debo subirme a la azotea. No debemos detenernos. Versículo 28. Dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a los que pueden destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí de nuevo hay un contraste entre el temor incorrecto, el temor del hombre, y el temor correcto, que es el temor de Dios. El mayor daño que nos podrían hacer los enemigos de Dios, ¿qué sería? Matarnos. Después de encarcelarnos, torturarnos, podrían matarnos, sí, pero después de eso no pueden hacer nada. Es decir, solo pueden causarme una consecuencia terrenal y temporal. No podrían, en caso alguno, quitarnos nuestra comunión con Dios. No pueden quitarme a Cristo, que es mi tesoro más preciado. Él es a quien debo temer. Él es quien decide los destinos de la raza humana. Él es el único que puede darle a los seres humanos una consecuencia eterna y trascendente. ¿Cuál es esa? La vida eterna por un lado y el infierno por otro. Te invito a leer lo que dice Pablo en Romanos 8 respecto al temor. Versículo 35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Y aquí empieza a enumerar cosas que podrían darnos miedo. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor
que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. No podemos perder su amor. Si nos apresan, si nos matan, no vamos a perder su amor. Eso es lo único valioso. En este año nuevo, entonces, predícate esta verdad cada día. Nada me va a separar de su amor. El amor de Dios, el perfecto amor de Dios, es con lo que afrontamos el temor. Jesús pone otra metáfora más. Dice, no se venden 2 gorriones por una monedita, sin embargo, ninguno de ellos caerá a tierra sin que el Padre lo permita. En tiempos de Jesús, a diferencia de nosotros, se comercializaban aves en los mercados y tú podías comprar distintas calidades de carne según era tu presupuesto. Lo más barato era comprar un par de gorriones y se pagaba con una moneda que se llamaba sarion. Esta moneda era un sexto del sueldo de un obrero agrícola común, que era el denario, que era el sueldo que esta persona podía cobrar. Es decir, era muy bajo. 500 pesos tuyos, probablemente. Y Jesús está llamando la atención de que eso que a los auditores les parecería insignificante estaba bajo el control de Dios. Toda la creación, tú y yo. Lo que te parezca más insignificante es que yo no valgo, David, que yo no ayudo mucho a la iglesia, soy un cristiano débil. Tú eres tan valioso, que costaste la sangre del Hijo de Dios. Ese es tu valor. Ese es tu gran valor. Así que Él nos está ayudando a comparar con algo que podríamos nosotros no darle valor alguno. Y Dios lo cuida. Es decir, si Dios controla la muerte de un gorrión que te parece insignificante, Dios también controla tu propia muerte. No te vas a morir ni antes ni después que Dios lo diga. Solo te vas a morir el día que Dios lo decida. No lo va a decidir la suerte, no lo va a decidir Satanás, no lo van a decidir tus enemigos, no lo van a decidir los cambios políticos, no lo va a decidir una enfermedad, no lo va a decidir tu astucia, tu capacidad de cuidarte, lo va a decidir Dios. Siguiente versículo. Dice, y Él les tiene contados aún a ustedes los cabellos de la cabeza. ¿Cuántos cabellos tienes en tu cabeza? Bueno, una persona normal, no calva, tiene aproximadamente 150.000 cabellos en la cabeza. Quizás un poco menos, 100.000, según la raza. Pero tú no lo sabes. Dios sí. Sabe el número exacto de cabellos que tienes en la cabeza. Esta no es una metáfora. Es algo absolutamente literal. Él sabe exactamente los cabellos que tienes en tu cabeza. Y solo quien te conoce con este detalle absoluto puede cuidarte absolutamente. Dios no solo nos ama más allá de lo que podemos entender, sino que tiene el poder y la sabiduría necesarias para controlar, porque lo conoce, cada detalle de tu vida, por insignificante que te parezca. Lo que tú desconoces de ti mismo, Dios lo conoce a la perfección. Lo que ignoras, por ejemplo, del futuro, de tu propia vida, del devenir político del país, Dios ya lo sabe. Lo conoce, los 7 ojos, y lo domina absolutamente, los 7 cuernos. Por eso es capaz Él, y no yo, de tomar las mejores decisiones. La Biblia dice que Dios saca y pone reyes, es decir, que los cambios políticos en la historia del mundo pasan por su control. No solo es un conocedor, es un controlador soberano.
Piensa por un momento en el cristianismo del primer siglo y toda la oposición que tenían del aparataje político, militar del Imperio Romano. ¿No podía Dios quizás elegir un gobernante más benigno, amable con los cristianos? ¿Por qué puso gente tan tirana y sanguinaria? No se equivocó, lo sabía, le advirtió que eso iba a pasar. Y ya ves, el cristianismo logró extenderse por todo el mundo. Es decir, Dios cumple su obra a pesar de la resistencia humana más tenaz, a pesar de mi incapacidad. Eso es lo que nos muestra la historia, que Dios cumple sus propósitos a pesar de la oposición humana, a pesar de la debilidad de su iglesia. Vuelve a decir, así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. ¿Realmente creo eso? ¿Crees que eres distinto de un árbol, de una flor, de un pájaro? ¿Que Dios te ama más que a la naturaleza? ¿Me siento realmente un hijo amado por Dios? Lo que puedas responder a esta pregunta va a depender de cómo vas a poder afrontar el miedo. Finaliza el texto: a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. El mensaje del Evangelio, por tanto, no es un rito religioso, es una relación. Cristo vino a restaurar nuestra relación con Dios, nuestra comunión, que podamos ser amigos. Esa es una de las palabras que Jesús le dice a sus discípulos una vez que resucite: yo los he llamado amigos. Eso es lo que Dios quiere contigo, quiere tu amistad, quiere ser tu papá. No solo un gobernador distante y frío. La evidencia de esto, que puedo identificarme sin temor, es que puedo hacerlo públicamente, proclamar el Evangelio. La prueba visible de que no he tenido un encuentro con Cristo es que públicamente niego mi relación con Él. El temor es lo que acobarda a un hombre para que no dé testimonio, el testimonio cristiano que se espera de él. El temor, por ejemplo, fue lo que forzó a los discípulos a esconderse después de la crucifixión de Jesús. Y por tanto no proclamaron quién era Jesús. Quisiera yo entonces invitarte a una aplicación de estas verdades a nuestro corazón. Y comenzando entonces este año 2022, ¿cómo podemos afrontarlo sin este temor negativo que se explica acá? Lo primero entonces es que yo sea capaz de identificar mis temores. Yo no puedo luchar con algo que no reconozco. No puedo arrepentirme y buscar a Dios en oración por algo que niego que exista en mi vida. Entonces tengo que preguntarme qué temores hay en mi corazón. ¿Qué peligro futuro estás temiendo? ¿Cuáles son los miedos que estás enfrentando hoy día? Dios es el único, como hemos leído hasta acá, que puede cambiar nuestro corazón. Él va a usar su gracia para hacerlo. Y quise usar aquí un juego de palabras. Medios de gracia versus miedo a la desgracia. Son casi iguales las frases, pero hacen un mundo de diferencia de cómo voy a vivir. Medios de gracia versus miedo a la desgracia. ¿En cuál quiero perseverar? Ya que la gracia es el único instrumento de Dios para cambiar mi corazón y no la fuerza de voluntad humana, no la psicología, no la autodisciplina, entonces tengo que acceder a esta gracia de Dios, buscarla con afán cada día. ¿Cómo? Como lo que estamos haciendo acá, la comunión con otros hermanos, el reflexionar en la palabra de Dios, la oración pública que hemos hecho acá y la oración privada.
la meditación. No solamente necesito estudiar la Biblia con lápiz y plumón destacador, eso está muy bien, yo lo hago, pero también necesitas cerrar los ojos y pensar y digerir esta palabra tan profunda. Yo siempre le digo a los hermanos, esto es como una piscina sin fondo. Tú vuelves a los mismos pasajes vez tras vez y llegas cada vez más profundo. Ese medio de gracia de la palabra te va a ir cambiando. Jesús le dijo eso a los discípulos, le dijo, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. La palabra me santifica, la palabra me cambia. Hay otros medios de gracia, la alabanza, lo que hemos hecho acá. Cuando cantes, medita en las palabras que estás cantando, hazlas tuyas. ¿Y por qué no cantar en la privacidad de tu hogar? Si no tienes guitarra, si no sabes un instrumento, vas en internet, estoy seguro que vas a encontrar pistas sin voz de himnos y puedes cantar tú solo. ¿Por qué no? Como parte de tu devoción personal a Dios. Todo eso nos va a ir cambiando. Además, tengo que reconocer que el miedo me paraliza. Dios me quiere a ti y a mí arriba de la azotea, cumpliendo mi misión de proclamar. Pero si tengo miedo, no me voy a subir a la azotea. Proverbios 29-26 dice, temer a los hombres resulta en una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Yo he luchado con este temor del hombre en mi vida. Y te puedo decir que paraliza, que tú dejas de hacer cosas, dejas de ser el profeta de Dios del 2022 que Él quiere. No vas a proclamar la palabra porque tienes miedo de tus auditores. ¿Qué me van a hacer? Me van a decir que soy canuto. Me van a decir que eso ya pasó de moda. Se van a burlar de mí. Pero es una trampa. Y las trampas me impiden avanzar, me impiden caminar, me bloquean los pies, caigo en un agujero. No es un camino, por tanto. No es algo en lo que yo deba perseverar en este miedo a la desgracia. Muy bien. Finalmente, en medio de mi temor, tengo que mirar hacia el lado correcto. Tú me dirás, sí, esto suena muy bien, pero yo tengo mucho miedo hoy día. Ya tengo el miedo instalado en el alma. ¿Qué hago? Bueno, la invitación es a que empieces a mirar la grandeza y la soberanía de Dios. Eso es. Cuando Jesús está siendo juzgado en el patio de Anás, Él estaba preocupado por sus discípulos. ¿Por qué lo sabemos? Porque los evangelios nos muestran que cuando Pedro niega por tercera vez a Jesús, estaba a una distancia considerable, Jesús se dio vuelta y lo miró. No era una mirada de condenación, era una mirada de ánimo. Si nosotros podemos torcer nuestra mirada en medio del miedo al Salvador, ese es un medio de gracia que va a cambiar nuestra alma. Así como Él miró a Pedro, me mira a mí también y te mira a ti. Pero no es una mirada acusatoria. Debo entender entonces que la emoción de miedo en sí misma no es pecaminosa. Se parece quizás al dinero, depende para qué lo voy a usar. El texto bíblico entonces no nos orienta a que la palabra, las recomendaciones de Jesús a no temer en Mateo 10 están usadas como condenación, están usadas como fuente de consuelo. Él está animando a sus discípulos en una tarea en que Él sabe que van a luchar con el temor. Entonces Él quiere que dirija tus ojos hacia el lado correcto. Y quiero invitarte a mirar juntos la primera lectura. Es preciosa. Si puedes imprimirla y tenerla disponible para
revisarla más de una vez. Dice así: Dios es conocido en Judá, su nombre es exaltado en Israel. En Sión está su morada. Allí hizo pedazos centelleantes saetas, armas de guerra de la época. Los escudos, las espadas, las armas de guerra. Estás rodeado de esplendor. Eres más imponente que las montañas. Tú y solo tú eres de temer. ¿Quién puede hacerte frente cuando se enciende tu enojo? Desde el cielo diste a conocer tu veredicto. La tierra temerosa guardó silencio. Cuando tú, oh Dios, te levantaste para juzgar, para salvar a los pobres de la tierra. Paguen tributo al Dios temible, al que acaba con el valor de los gobernantes, al que es temido por los reyes de la tierra. Dirige entonces tu temor hacia el lado correcto, hacia Dios. Este temor reverente. Ese es el énfasis del temor acá. No es el temor que me hace comerme las uñas, es el temor que me hace abrir los ojos y reflexionar. ¿Por qué me eligió a mí? Yo no me lo merecía. Yo era su enemigo. No merecía que Jesús me eligiera. Y eso me deja absorto, me deja sin palabras frente a Él. Él es entonces irresistiblemente bello. Y si no me he dado cuenta es que no lo he mirado bien. Entonces mirarlo a Él va a llenar mi alma de gozo y paz. El temor reverente entonces equilibra. La religión que solo temor se vuelve raquítica e inadecuada. Pero por medio de la gracia conozco a Dios como mi papá, como el Abba Padre. Y puedo tener este temor reverente de hijo sumiso. La Biblia nos invita en Romanos 8 a llevar nuestros temores a los pies de la cruz. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Por qué voy a temer entonces? Reflexiona unos segundos. ¿Por qué vas a temer? ¿Puedo creer en la soberanía de Dios? ¿Puedo creer en su ilimitado poder? ¿Puedo creer que Él es mi papá, que me ama y se preocupa por mí? Escuché el testimonio en una película que te la recomiendo, de Richard Gumbrand. Él fue un pastor luterano, escribió el libro Torturado por Cristo. Creo que la película se llama igual y está disponible gratuitamente en internet. Él era un pastor luterano. En 1948 él y su esposa Sabina fueron arrestados por predicar a Cristo. Ya le habían advertido varias veces. Él era parte de una iglesia entonces clandestina, en medio de un régimen comunista. Finalmente no dio pie atrás y estuvo 14 años prisionero en la cárcel. Y él en esta película explica cómo afrontó su temor. Me llamó la atención que él dice: me empecé a repetir pasajes que me invitaban a no temer, que estaban en la Biblia. Y él era un hombre de una memoria privilegiada y dice ahí que hay 366 pasajes en la Escritura, a lo menos, que nos invitan a no temer. Por tanto, incluso Dios pensó en un año bisiesto, si tenías que repetirte y predicarte la palabra a ti mismo todos los días y animarte a no temer. Entonces, Gumbrand no es diferente a ti y a mí. La gracia de Dios hizo la diferencia. Eso es lo que tenemos que buscar tú y yo. La gracia de Dios. Puedes entonces llevar tus temores a la cruz.
¿Puedes creerlo? ¿Podría Dios el Padre tomar una decisión que afectara negativamente a un hijo que dice amar, es decir, tú y yo? ¿Que te perjudicara, que te avergonzara, que te causara dolor? Si hay un bien mayor, siempre sí. Siempre sí. Pero Dios no va a permitir ningún dolor en mí y en ti que no sea justificado. ¿Puedo confiar entonces en su infinita bondad y amor? Necesito entonces mirar a la cruz. Como último versículo, y para terminar, dice 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Te repito, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Que podamos sentir este temor reverente frente a Dios, tener conciencia de que Él es infinitamente sabio, infinitamente justo, infinitamente bueno, infinitamente poderoso. Cada día es la actitud correcta que va a fomentar nuestra comunión con el Abba Padre y vamos a experimentar este perfecto amor que echa fuera el temor. Te invito a orar. Amado Dios, nos acercamos con tanta necesidad a los pies de la cruz, necesitados del toque de tu mano. No queremos tener temor, pero reconocemos que el temor invade nuestro corazón. Llénanos, Señor, de la convicción de quién tú eres, de qué magnífico Dios tú eres. Llena nuestro corazón de alabanza. Enséñanos a perseverar en los medios de gracia cada día para poder vivir en la libertad de la paz que tú quieres darnos. Lo pedimos con fe en el precioso nombre de Jesús. Amén.